Esta mañana vamos a hablar de la vida cristiana victoriosa, y para eso primero tenemos que definir qué es una vida victoriosa. Una vida victoriosa es aquella, ¿sí?, en la cual nosotros vivimos en Cristo. La vida es como un camino, es ir por un sendero, y en ese sendero, recordemos lo que nos dice Juan, lo que nos dice Jesús, ¿sí? Cuando en Juan capítulo 14, donde Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino. Entonces la vida cristiana es un camino por donde andamos, por donde caminamos con Jesús, o la preposición que se utiliza en las escrituras no es con, o sea, no es acompañando a, sino es en Jesús. Y esto es muy importante porque está definiendo la vida cristiana en donde Jesús es nuestro todo, ¿sí? Jesús es nuestro todo. Esta preposición en habla de estar en medio de Jesús. Jesús es nuestro medio ambiente. A Jesús lo respiramos, ¿sí? Vivimos en Jesús. Es como si fuésemos un pez, permítanme este ejemplo, y el pez, ¿dónde vive? Vive en el agua. Lo sacas del agua y el pez va a morir, porque ahí tiene lo necesario para vivir, ahí tiene el oxígeno que necesita, ahí tiene los nutrientes que necesita, y es el medio apropiado para que se reproduzca. Bueno, así nosotros en Jesús, ¿sí? Nosotros necesitamos respirar de Jesús, alimentarnos de Jesús, y solo podemos llevar fruto si estamos en Jesús. Jesús lo dijo, ¿sí? Separados de mí, nada podéis hacer. Y entonces la vida cristiana es una vida, por definición, en Cristo, valga la redundancia, ¿no? Si es cristiana es porque dependemos, vivimos en Jesucristo. Él es nuestro todo, Él es nuestro todo. Y en segundo lugar, es una vida que se define por la dirección y la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Vamos a jugar esgrima aquí. A ver, Colosenses 3:3, esgrima, el que lo lea encuentre primero. No trae Biblia, trae computadora. Muy bien, gracias. Porque vosotros estáis muertos y vuestra vida está escondida en Cristo. Esto para hablar acerca de que debemos vivir, andar, caminar en Cristo. Y la presencia del Espíritu Santo, Romanos 8:9. Más claro, ni el agua, porque vosotros vivís según el Espíritu de Dios, no según la carne, sino según el Espíritu de Dios, el cual está en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Dios, es que no es de Dios, no es de Cristo. Entonces la vida cristiana se caracteriza por la presencia y la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida. Ya hablábamos de eso la semana pasada. El Espíritu Santo produce en nosotros su fruto, una transformación de nuestra vida, y por el otro lado, Él nos utiliza, Él se manifiesta en nosotros, y entonces actuamos de acuerdo a la naturaleza divina. Por el otro lado, la vida cristiana se define como una vida que lleva fruto. Ya lo hablamos, Gálatas 5, 22 y 23. Lo podemos leer. Mas el fruto del Espíritu es ahí está el fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces el caminar, el andar en el camino de Dios, el tener una vida cristiana victoriosa, es permitir que el Espíritu Santo manifieste este fruto en nuestra vida, donde la norma, la regla es vivir en amor,
en gozo, en paz, en paciencia, en bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sí? Entonces, donde somos luz a los demás. Y es una vida que se caracteriza por la plenitud de gozo y de paz. Romanos 14:17. El reino de Dios es gozo y paz, son los dos atributos que quiero distinguir. No significa que no existen problemas, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, o sea, no hay para dónde hacernos. En otra ocasión, camino al Calvario, lo dijo: si esto hacen del árbol, ¿qué no harán de las ramas? ¿Sí? O sea, si a él lo golpearon, lo juzgaron injustamente y lo crucificaron injustamente, ¿qué esperamos nosotros? O sea, no esperemos que nos traten mejor. Entonces, en el mundo tendréis aflicción, pero ¿sabe qué? Las circunstancias, la aflicción no determina nuestra felicidad, sino es la presencia de Dios, el gozo y la paz llenan nuestra vida independientemente de las circunstancias. Para ustedes, si buscáramos un ejemplo bíblico de una persona que vivió una vida cristiana victoriosa y que posee todas estas características, además de Jesús, por favor, no me menciona Jesús, ¿sí? ¿A quién mencionaría? Un personaje en las Escrituras, una persona en las Escrituras. ¿Quién? Pablo. ¿Alguien pensó en alguien más? Pablo. ¿Alguien pensó en alguien más? Es el ejemplo más claro de esto, que estando en la cárcel, él podía cantar, podía orar por sus enemigos. Eso habla de paz. Eso habla de paz. Está en paz, está tranquilo, está seguro en Dios. Ni siquiera guarda resentimiento hacia aquellos que lo están encarcelando, que lo están maltratando. Él está en paz, puede orar por ellos. Cuando se necesita, puede darles la palabra de Dios y puede estar cantando a Dios lleno de gozo en medio de esas circunstancias adversas. Un hombre sin duda dirigido por el Espíritu Santo. No estoy diciendo que es el único, pero sin duda viene a nuestra mente como un ejemplo claro de una vida victoriosa. Una vida victoriosa es aquella que vivimos en Cristo, llenos de la presencia del Espíritu Santo que produce en nosotros su fruto. Nos llena de gozo y nos llena de paz. Esa es una vida cristiana victoriosa, una vida que todos debemos de llevar. Pero no podemos ignorar y no debemos ignorar lo que vamos a encontrar en el camino. No debemos ignorar la presencia de las adversidades. Los conflictos van a estar ahí, hermanos. Los problemas van a estar ahí. Y nos tiene que quedar bien claro que las adversidades son parte de la vida. No podemos sacarle la vuelta a los conflictos, a los problemas, a la tentación, al pecado. Son parte de la vida. No queremos caer en pecado, pero ahí está. La tentación, ahí está. No podemos evadirla. Tal no podemos evadirla que el pecado nace de nosotros. Dice Santiago 1, 13 al 15. ¿Podemos leerlo, por favor? Santiago 1, 13 al 15.
En primer lugar, no culpes a Dios. No culpes a Dios por el pecado, porque Dios no tienta a nadie, ni es tentado. El mal no proviene de Dios. En segundo lugar, que te quede bien claro que el pecado, la tentación, nace de uno mismo, de su propia concupiscencia. Entonces, ¿a dónde huir? ¿En dónde escondernos del pecado si resulta que el pecado está en nosotros? A donde nosotros vayamos, va el pecado. No es posible escapar del pecado. Está en nosotros, en nuestra naturaleza. Si pecamos, no es culpa de quien nos tienta. Déjeme decirle, no es culpa de Satanás. Tiene su responsabilidad y un día Dios le juzgará. Pero el hecho de caer en el pecado, de ceder a la tentación, ¿sí?, no es responsabilidad de Satanás, es nuestra responsabilidad, porque en primer lugar somos tentados de lo que en nosotros hay, de nuestras debilidades, de nuestras tendencias. Somos nosotros los responsables. Y si caemos es porque nosotros lo decidimos, nosotros elegimos ese camino, tomamos esa acción. Así que es imposible escapar del pecado, es imposible escapar de las adversidades, están en nosotros. Por el otro lado, sin que estemos hablando necesariamente y solo del pecado, hay otras adversidades, ¿sí? Hay otras situaciones, ¿sí? Algunas de ellas fortuitas, accidentes, cosas que ocurren, tan simple como los fenómenos naturales. ¿Quién tiene control de los fenómenos naturales? Existen mecanismos para prevenir que vienen huracanes, pero se pueden evitar, y se pueden evitar sus estragos, se pueden minimizar tomando ciertas precauciones, pero lo que el agua y el viento hagan no depende de nosotros. Podemos ponernos en ciertos lugares más o menos seguros, pero no controlamos la dirección y la fuerza de los vientos y la cantidad de agua que cae, ni lo que produce en la tierra. Somos responsables de erosionar la tierra, somos responsables de construir donde no debemos de construir, pero no somos responsables de esas tormentas que caen, ni los estragos que ocasionan por sí mismas. Somos responsables de ponernos en su camino. Ahí sí, tenemos toda la culpa, pero fuera de ahí, el agua va a caer, los temblores van a suceder, ¿sí? Con segundos o milésimas de segundos pueden activarse alarmas sísmicas, pero la verdad no podemos detenerlo, ni con mucho tiempo de anticipación avisar va a venir un terremoto, un temblor. No, apenas si la gente tiene tiempo de escuchar y levantarse, nada más. Entonces, algunos males, algunas situaciones son fortuitas, no tenemos control de ellas, y ahí están. ¿Cómo escapamos a ellas? No hay forma de escapar a ellas. Hechos 27, 13 al 44, no vamos a leerlos, son muchos versos. Nos habla de un naufragio, nos habla cuando el apóstol Pablo es llevado rumbo a Roma, y el barco en el cual se encuentra navegando está en medio de una tormenta y todos tienen miedo de morir. Finalmente pueden llegar a la orilla de una isla y ahí salvarse todos, pero nadie tiene control de esa tormenta, salvo Dios, por supuesto, salvo Dios. Por el otro lado, recuerde, las adversidades, los problemas, los obstáculos, las piedras que encontramos en el camino de la vida cristiana son inherentes a la vida. O sea, forman parte de la vida. ¿Sí? ¿Qué dice, por favor, Hechos 9:26? Hechos 9:26. Perdón, ¿puede leer fuerte, un poquito más fuerte? No te escuché.
No es lo más natural, hermanos. Saulo de Tarso se convierte, es conocido como un perseguidor de la iglesia, se convierte. ¿No es lo más natural que nadie le crea? Es inherente. El rechazo que experimenta es inherente a la vida, es consecuencia de sus acciones. ¿Sí? Es consecuencia de sus acciones. Como es consecuencia de sus acciones, la persecución que más adelante sufre, porque empieza a predicar la palabra de Dios a los judíos, y los judíos empiezan a perseguirle y quieren matarlo y lo apedrean, y tiene que salir huyendo y tiene que esconderse, y los hermanos tienen que ayudarlo a escapar. En ocasiones lo apresan, en ocasiones lo golpean. Es inherente al trabajo que está realizando, no puede evitar. De hecho, los discípulos no piden que esas persecuciones cesen, piden no dejar de predicar a pesar de esas persecuciones. Así es de que todas estas situaciones tenemos que considerarlas, tomarlas como oportunidades de crecimiento. Dice Santiago 1:12. ¿Qué dice Santiago 1:12? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya pasado la prueba, recibirá la corona de vida. Cada experiencia que vivimos es una oportunidad de crecimiento. Romanos 8 nos dice que todas las cosas, sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, esto es, los que conforme a su propósito son llamados para que seamos hechos a imagen de su Hijo. Entonces, cada experiencia que enfrentamos debe de ser considerada una oportunidad de crecimiento. Las adversidades son parte de la vida cristiana, no podemos ignorarlas, hay que aprovecharlas. Por el otro lado, hay una tentación muy fuerte a tomar atajos. Tomo esta imagen es el Cerro de la Silla, visto obviamente desde arriba, pero cada año excursionistas se pierden en el Cerro de la Silla, en la Huasteca, en el Topo Chico. ¿En dónde te perdiste, mi hermana? ¿Es en serio, para estar enterados? En la Huasteca. Luego nos cuenta la historia la hermana, sí, luego ya tienen tema de plática, ¿sí? La hermana con otro grupo de estudiantes hace años, ¿sí?, se extraviaron en la Huasteca. Cada año sucede. ¿Y sabe por qué sucede? Generalmente porque agarran otro camino. Normalmente hay senderos que ya son seguros y que van a llegar a donde van. Si yo he subido a Chipinque y me he llevado a mis hijos más chicos, ahorita ya no, pero me he llevado a mis hijos y de repente pues agarramos los otros senderos para hacerlo más emocionante. Pero hay senderos que son ya bien definidos, bien establecidos, son seguros y van a llegar a la cima o al lugar a donde vayas. Pero donde agarres una desviación, donde agarres un atajo que no sea conocido, que no esté muy claro, te vas a perder. Te vas a perder. Así es la vida cristiana. Hay un camino bien definido, definido por Cristo, definido por su palabra, definido por la presencia del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros queremos tomar nuestro propio rumbo, existe el riesgo de extraviarnos. Y seguir nuestro propio camino, nuestras propias decisiones, va a causar frustración, culpa, infelicidad y derrota. O sea, todo lo contrario a una vida cristiana victoriosa. No tome atajos, no haga lo que Sansón. Sansón creía que las podía, era tan fuerte que creía que nada le podía hacer frente. Así es de que toma un atajo, se sale del camino, se va por el monte, se encuentra un león y es cierto, mata a aquel león, pero entonces se empieza a exponer.
expone su vida, después toca un cadáver, lo cual no podía ser un nazareno, ¿sí? Y después utiliza esto como un acertijo para aquella gente con la cual está conviviendo. Y ese desvío de Sansón representa lo que está haciendo con su vida. Está siguiendo su propio camino. Su padre se lo ha dicho: ¿por qué tienes que seguir ese camino? No hay aquí suficientes mujeres, escoge una de ellas. No, yo quiero a esta, una filistea. Y hace todo lo posible por tenerla, pero entonces empieza a tener problemas. Hermanos, seguir nuestro propio camino, tomar nuestras decisiones según nuestro propio pensamiento, es un grave peligro. Evite tomar atajos, porque estos le van a causar frustración, culpa, infelicidad y derrota. Como ejemplo de esto tenemos el ejemplo de David, quien toma su propio camino, toma una mujer que no es la suya, y entonces se llena de frustración, de culpa, de infelicidad, y termina derrotado en esta experiencia. Entonces evita tomar atajos, evita seguir tu propio camino. En la vida del apóstol Pablo tenemos un ejemplo, ya que lo hemos mencionado. Hay un ejemplo muy claro también de sus fallas, de un obstáculo que se encuentra, de una decisión equivocada que toma y le cuesta. Tal vez no cae hasta abajo, pero le cuesta, y más adelante lo tiene que reconocer. Esa ocasión en que tiene que Bernabé van a tomar el camino nuevamente para ir a buscar a las iglesias en las cuales ellos han plantado, a esas comunidades donde han hablado de la palabra de Dios. Bernabé le dice: vamos a llevar a Juan Marcos. Y Pablo dice: no lo llevamos. Y no lo llevamos porque él nos abandonó a mitad de camino en el viaje anterior. No lo quiero conmigo. Y llega a ser tanta la discusión que cada quien agarra su propio rumbo. Hay una decisión equivocada, basada en su naturaleza, sí, en su celo, pero finalmente sin considerar el valor de este joven, Juan Marcos, ni la oportunidad que tiene este joven de seguir aprendiendo y crecer en el evangelio, crecer en el ministerio. Años después, al final de sus vidas, Pablo tiene que decir: mándame, envíame a Juan Marcos, mándamelo con los pergaminos, porque me es necesario, me es útil para el ministerio. Una persona que antes ha rechazado, ahora dice: me es útil, mándalo. Y hay este reconocimiento implícito: aquella vez yo me equivoqué, pero qué bueno que hoy tenemos la oportunidad de trabajar juntos y me es útil. Por favor, mándalo conmigo. Una oportunidad para crecer. Cada adversidad es una oportunidad para crecer, pero tomar nuestras decisiones nos va a costar. Sí, Dios nos puede hacer regresar a su senda a través de la confesión, del perdón. Dios nos puede restaurar, por supuesto que sí, pero si no es necesario, no tomemos esos caminos. Así es de que, para mantenernos en el camino, sigamos estos consejos. Mantén tu vista en la meta. Colosenses 3:2, por favor. Hebreos lo dice de otra manera: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y nuestro Señor Jesucristo lo dijo de otra manera: ninguno que poniendo sus manos en el arado mira hacia atrás es digno de ser mi discípulo. Mantén tu vista al frente, en la meta, porque si no vas a perder el rumbo. Si la imagen, el ejemplo que pone el Señor Jesucristo es muy claro, es muy claro. Si para arar la tierra, para trazar un surco derecho,
hay que estar mirando al frente. Hay que estar mirando al frente. La razón por las cuales las personas que se pierden luego caminan en círculo es porque no tienen una referencia, no tienen hacia dónde mirar. Voy hacia allá. No, se pierden y entonces empiezan a dar vueltas en círculos. Fijemos, mantengamos nuestra vista en la meta, mantengamos nuestra vista en Jesús, mantengamos nuestra vista en aquello que queremos lograr en nuestra vida cristiana. Segundo lugar, toma la determinación de seguir el camino. Salmo 119:30. Otra vez, por favor. Gracias. Escogí el camino de la verdad. Determina, toma esta determinación, toma esta decisión inquebrantable de seguir ese camino. No lo pongas en duda, no es a lo mejor lo sigo si me conviene, si me parece. No, toma la decisión de seguir ese camino, pase lo que pase. Distracciones va a haber muchas, tentaciones a tomar otros caminos va a haber muchas, pero toma esa determinación de mantenerte en el camino, mantenerte con Jesucristo, de mantenerte firme en la palabra del Señor. Toma esa decisión, necesitamos esa determinación. Tercer lugar, camina al lado de Jesús. Camina al lado de Jesús. Mateo 11:28-30 dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y tendréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprended de mí, ¿sí? Tomad mi yugo. Y cuando hace referencia al yugo, está hablando de ese madero que se pone sobre el lomo, sobre la cerviz de los animales que van a arar, generalmente bueyes, pero es para dos, es un equipo para dos, donde generalmente se pone un animal experimentado en el arado para guiar y enseñar al otro menos experimentado. Jesús nos dice: llevad mi yugo, es ponte a mi lado, camina a mi lado, yo te voy a guiar en el camino indicado, yo te voy a enseñar los trucos, los secretos para arar correctamente y no dañarnos y llegar seguros a la meta. Camina al lado de Jesucristo. Y esto habla de estar en comunión con Él y estar en dependencia continua de Él. Lo más importante de la vida cristiana es una vida con Cristo. Entonces no podemos vivir una vida cristiana sin Cristo, enemistados con Cristo, peleados con Cristo o ignorando a Cristo. Tenemos que estar en comunión con Jesucristo. Así que ora, lee la palabra, mantente en una relación íntima y personal con Jesucristo. Y finalmente, haz del camino tu prioridad. Haz del camino tu prioridad. Es lo más importante. Sí, hay muchas cosas en la vida, hay muchas cosas que disfrutar, sí, pero lo más importante es la vida cristiana, es vivir en Cristo. Y estando en Jesucristo y estando haciendo su voluntad, lo demás pues son añadiduras. Lo demás son añadiduras que van a venir y vamos a disfrutar, sí, pero lo más importante es que estamos en Jesucristo y esta es nuestra prioridad, lo más importante en nuestra vida. Así que, hermanos, ¿quiere vivir una vida victoriosa? Adelante. Recuerde que es una vida que se vive en Jesucristo, en dependencia del Espíritu Santo, permitiendo que Él produzca su fruto en nosotros, nos llene además de gozo y de paz.
No ignore las adversidades, ahí están. Son oportunidades de crecimiento. Y no tome atajos, son peligrosos. Son peligrosos. Y digamos esto ahora en verso. Una vida victoriosa, posible solo en Cristo, viviendo en su espíritu. Oh, qué cosa tan hermosa. ¿Acaso es color rosa? No te engañes, hermano, mal y bien van de la mano. Mas su gozo, no alcanzo a leer esa letra. No hay quien quite, y su paz es sin límite, y da fruto, ve qué cosa. Seguimos, son 4 versos, 4 décimas. Los obstáculos son reales, no podemos ni debemos ignorarlos si queremos realizar nuestros ideales. ¿Quiénes somos? No olvides, simples mortales que yerran, que con los truenos se aterran, pero sobre todo sabe que en Cristo nada es grave, solo oportunidades. Por otro lado diremos, es malo tomar atajos, pues podemos caer bajo. Mejor con Cristo marchemos, la frustración evitemos, culpa e infelicidad nos acosan sin piedad cuando perdemos el rumbo por seguir este vil mundo. Vida en Cristo busquemos. Mejor sigamos a Cristo, camino, verdad y vida. Él sanó nuestras heridas y tiene todo previsto. En Él la meta conquisto, si a su lado me mantengo y como prioridad tengo firme estar en su camino. Oh Jesús, Señor divino, en ti la vida conquisto. Oremos, hermanos. Señor Dios nuestro, gracias. Gracias por tu palabra oportuna, que nos advierte, Señor, sobre las adversidades, pero sobre todo nos da las herramientas necesarias para vivir victoriosos en ti. Señor Santo, ayúdanos a estar siempre unidos a tu Hijo Jesucristo, siempre dependiendo de tu Santo Espíritu, siempre fieles a tu palabra, para poder gozar esa vida victoriosa por la que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Gracias, gracias por todo lo que tienes para nosotros. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.